Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta un programa más hacia la intimidad con Dios. Un programa de edificación y de mucha bendición con el evangelista y predicador Linder Fuentes. Comenzamos. Muy pero muy buenos días, saludos y bendiciones en esta hermosa y preciosa mañana de sábado, dándole como siempre el agradecimiento y todo nuestro expresar a ese Dios maravilloso por un día más. Creo que el milagro de la vida es un milagro impresionante, es algo maravilloso, algo que deberíamos de celebrar nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos. Creo que Dios se merece toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Una mañana más, un tiempo más extraordinario en su programa Hacia la Intimidad con Dios, donde tenemos el privilegio de impartir la palabra, de ministrar cada versículo a través de una revelación por medio del Espíritu Santo de Dios, ya que la Biblia fue inspirada por su Espíritu. En nosotros nos damos a la tarea cada día de menguar nosotros para que sea su Espíritu, como dice la palabra, en nosotros. Pues en nuestra naturaleza no podríamos nosotros hablar de un Dios al que no conocemos. No se pueden repetir las palabras, no, solo se puede tener una vivencia y así expresarla a través de nuestra intimidad, como dice su palabra, hacia la intimidad con Dios, como está ahí escrito el programa. Wow, es que todo lo hace Dios y todo lo permite Dios para su bien y para mi bien. Bueno, dándole gracias a Dios por esta mañana, compartiendo un tema más, y creo que este tema va a ser de mucha bendición, primeramente para mi vida y para su vida. Creo que Dios es maravilloso y nos permite esta mañana hablar de su palabra, vivir su palabra y caminar en su palabra. Y eso es lo que tiene, un común denominador de nuestras vidas. Yo creo que hay diferencia entre creyente y ser discípulo. Wow. Permítame, antes de comenzar a hablar del tema, creo que he podido encontrar dos cosas diferentes entre una persona que es creyente y una persona que es un discípulo. El creyente, ¿eres creyente o discípulo? El creyente cree en Jesús
el discípulo vive como Jesús. El creyente asiste a la iglesia, el discípulo es la iglesia donde quiera que vaya. El creyente escucha la palabra, el discípulo vive la palabra, incluso cuando duele. El creyente busca a Dios en tiempos difíciles, el discípulo permanece en Dios en todo momento. El creyente se preocupa por su apariencia espiritual, el discípulo se preocupa por su transformación interior. El creyente habla de Jesús, el discípulo vive de tal manera que otros vean a Jesús a través de él. El creyente vive para el presente, pero el discípulo vive para la eternidad. Fíjese qué diferencia es entre creer y vivir, entre creer nosotros en su palabra o vivir su palabra. Hay una gran diferencia. Es tan asombrosamente la diferencia que hay, que yo creo que si usted enfoca su vida y permite hacer, porque casi siempre nosotros debemos de hacernos un autoexamen. Autoexamen es nosotros ver a nuestro interior, qué tanto nosotros hay en nuestra vida y qué tanto hay de Dios en nuestras vidas. Eso definirá nuestro presente y nuestro futuro. No es lo mismo creer a vivir. No es lo mismo, es muy diferente. Pero para eso necesitamos una palabra, que es el tema que quiero compartirle hoy. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse firme, es mantenerse constante, es mantenerse direccionado, es mantenerse siempre enfocado, perseverar en todo tiempo. Mire lo que dice la palabra. La palabra perseverar viene del griego proskartere, que literalmente significa ser intensivamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Esta perseverancia nos perfecciona a la medida que caminamos nosotros en este caminar que significa la palabra de Dios, perfeccionando nuestra vida a través de una constante, de una y otra vez, o sea, es todos los días para nosotros poder caminar en la perfecta voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿En qué debemos perseverar? Perseverar en las adversidades. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros, por momentos que pasamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestra salud, a veces nos desanimamos? ¿Y es pecado eso? No, es normal a nosotros vivir en este mundo. Somos carne, percibimos, nosotros sentimos, todas esas cosas es normal. Lo que no es normal es que usted, por cosas como estas, pierda la visión de lo que realmente tiene sentido y lo que tiene validez para su vida. Perseverar en la adversidad. Mateo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. Debido a los sufrimientos y adversidades que como cristianos tenemos, muchos perseveran en lo bueno a pesar de tales cosas hasta el fin, pero muchos se enfrían, se apartarán de la comunión con Dios por la maldad que haya.
tropezando unos con otros, dice la palabra, se entregarán. La verdad de Cristo causará divisiones. Por la deshonra de los padres hacia los hijos vendrá contienda. Nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo bajo cualquier circunstancia, y de esa forma mantendremos el gozo espiritual. Oiga lo que digo, no dice felicidad, dice el gozo espiritual, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué tremendo. ¿Cómo entonces puedo sentir gozo en medio de la adversidad? ¿Cómo es que tendría yo de tener gozo en medio de una enfermedad? Qué difícil, que es algo tan contrario para un pensamiento humano, para alguien que no conoce de Dios. Eso es muy contrario. Automáticamente diría, pero eso es imposible. En una dificultad, en un problema, en una adversidad, sentir gozo. Pero es que el gozo no es por alguna circunstancia, es por algo que produce su presencia en nosotros. Lo decía yo en el programa anterior, el gozo no es algo que provoca la circunstancia, no es ausencia de problemas, no es que tenga sanidad, no. Es algo que provoca al sentir a Cristo en nuestro ser interior. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vea lo que dice la palabra. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falta el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice Habacuc, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Wow. Habacuc dice que no es un asunto de condición, es un asunto de posición. Estoy hablando de posicionamiento. ¿En qué punto y hasta qué punto Dios es absolutamente el dueño de mi vida? Porque a mayor presencia, menos temor. A mayor presencia de Dios en mi vida, menos temor. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que el verdadero amor, el perfecto amor, que es el amor del Padre, echa fuera todo temor. A mayor presencia, menor temor. A mayor presencia de Dios, menor inseguridad en mi vida. Porque mi vida ya no la visualizo con mis ojos, con mi vista limitada, sino que es Dios direccionando mi vida a través de sus ojos, los cuales no tienen límites, y es un Dios que ve más allá de mi circunstancia. Y a través de eso, el Espíritu de Jehová que está en mí, es el que me hace ver con claridad, no con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Alguien diría eso, imposible. Sí, para alguien que no se ha negado, es imposible. Pero al que se niega rotundamente a ver con estos ojos naturales, el Espíritu Santo automáticamente direcciona tu vida y comienzas a ver más allá de tu realidad. Mire lo que dice la Biblia, dice la palabra de Dios hablando del profeta Elías y Eliseo. Dice la Biblia que ellos se encontraban en un lugar y que fueron rodeados por un ejército, los cuales habían sido mandados para matarlos a ellos dos. Y dice que el criado Eliseo le dice, pero estamos rodeados. Oiga, él lo ve con ojos naturales. Él lo ve con ojos naturales y siente temor. Y el profeta le dice, tranquilo, le dice, que yo voy a orar al Padre, le dice,
para que puedas ver con ojos espirituales. Yo voy a orar al Padre para que te devuelva la vista. En ningún momento la Biblia dice que su criado era ciego. No lo dice. Él tenía sus dos ojos naturales y veía perfectamente porque estaba viendo el problema que estaban siendo rodeados. Pero dice que el profeta le dice, voy a orar al Padre para que puedas ver con ojos espirituales. Y cuando el profeta oró, le dice, cierra los ojos, Eliseo, cierra los ojos, porque vas a comenzar a ver con ojos espirituales. Y la Biblia dice que cuando comenzó a orar, levantaron sus manos y automáticamente el criado dice que comenzó a ver un ejército que estaba rodeado. Detrás de ese ejército que los tenían rodeado a ellos, había un ejército de ángeles, dice la palabra, que tenían rodeado a todo aquel ejército que estaba en contra de ellos. Y le dice el profeta, mira que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Esto significa que a una negación de mi vida me da la oportunidad de ver más allá de mi realidad. Por eso, a mayor presencia de Dios, mayor conocimiento. Al mayor conocimiento, mayor firmeza en mi vida y en mis pensamientos. Porque la Biblia dice que cuando nosotros tenemos el conocimiento, comenzamos a obtener una vivencia plena de lo que realmente es el reino de Dios. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque la gente se ha adoptado una manía y cosas que hacen de querer, de llenarse de información, de querer llenarse de tanta información, de tanta cosa, pero no buscan a ese Dios que realmente es el que da la sabiduría y el conocimiento de todas las cosas. Hay gente que sabe tanto que lo más terrible de ellos es que no se conocen ni a sí mismos. Yo lo decía en el programa pasado. Hay gente con tanto conocimiento, pero tan pobres, que no tienen dominio de sí mismos ni de todas las cosas. Saben tanto, pero a la hora de la hora no tienen dominio propio. Y esto solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Recuerde lo que le decía. Dice que el criado veía normalmente. En sus ojos naturales veía un gran problema terrible que iban a acabar con su vida. Pero cuando el profeta ora, dice que le entrega una visión espiritual y comienza a ver con ojos espirituales. Y le dice, mayor es el que está con nosotros que los que están en contra de nosotros. Esto que nos permite a nosotros perseverar en esa búsqueda continua. Perseverar, no dejarme solamente con que hay gente que dice que aceptó a Cristo, que va a la iglesia y bueno, a congregarse, no a la iglesia porque la iglesia somos nosotros, porque la Biblia lo dice, mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Lo digo esto porque hasta en eso muchas veces cerramos en decir voy para la iglesia. No, usted se va a congregar, usted va a un lugar donde se adora a Dios, pero el templo es usted. Usted no va a la iglesia es usted. Usted va a congregarse juntos en armonía, en un mismo sentir, si es que así va dispuesto su corazón. Pero la iglesia es usted. La Biblia dice, mas vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y también la Biblia dice, y este Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres como si necesitase de algo, sino que habita en corazones contritos y humillados. Wow. Mi respeto para la palabra de Dios. Y mi respeto para este Dios tan maravilloso que nos enseña de una u otra
manera. Nuestra confianza, ¿cómo puedo yo perseverar en la adversidad? ¿Cómo puedo yo seguir adelante en esta vida que nos presenta muchos retos cada día? Perseverar. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador, el cual dice la palabra, dice que pasó todo sufrimiento, todo desprecio, todo aprobio, toda circunstancia, y nos enseñó cómo se vence la adversidad. Entonces, nuestro referente a seguir, nuestro referente a vivir es Cristo Jesús de Nazaret. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debe de estar impuesta en Cristo bajo cualquier circunstancia, y de esa forma mantendremos, dice la palabra, el gozo espiritual, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Perseverar, segundo punto, en la oración. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, dice, y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Notamos, perseveraban unánimes en oración, juntos. No hay familia más fuerte, no hay familia más firme, no hay familia más estable que una familia que ore junta en oración. Hay un gran poder. Por eso el enemigo se ha encargado de destruir la familia, de desintegrar la familia, de separar la familia. Por eso se ha inventado tanta cosa, tanto aparato, tanta cosa, tanta distracción, para distraer a la familia y que pierdan el enfoque de la unidad. Porque una familia unida en oración, wow, es algo poderoso. Imagínese una familia, un padre orando por un hijo orando por un padre, un hermano orando por un hermano. Es algo extraordinario. Automáticamente el enemigo no tendrá oportunidad, porque donde existe esa unidad, en un solo sentir, en un solo pensar, algo poderoso sucede en esa familia. Automáticamente Dios se convierte en el dueño absoluto de esa familia, pero en un mismo sentir, en un mismo pensar. ¿Qué es un mismo sentir? Siempre toda oración tiene que ir como direccionada a la cruz. Una oración fuera de la cruz, de lo que sucedió en la cruz, es una oración inválida automáticamente. Y cuando mi oración va direccionada a la cruz, mi oración siempre será el bien para el otro. Por eso vino Cristo a la tierra. No vino con un bien propio para hacerse conocer o para buscarse un lugar. No, Él ya era el Hijo de Dios. Él ya era alguien con conocimiento, con autoridad. Pero no vino a esta tierra por un bien propio. Siempre vino por un bien para usted y por mí. Por eso cuando la oración va enfocada a la cruz, mi oración va direccionada siempre al bien de los demás. Siempre. No hay división, no hay envidia, no hay un espíritu superior a otro, no. Hay una negación a lo que yo quiero, que fue lo que Cristo hizo. Y se forma en mí el deseo del bien para otro. Por eso mi deseo esta mañana es que usted conozca de ese Cristo, viva y tenga una vivencia continua de realmente lo que es el amor de Cristo. Y cuando nos vamos a Cristo vemos amor, vemos paz, vemos armonía, vemos perdón, vemos negación a sí mismo, vemos entrega y al final vemos sacrificio. Que eso es lo que a la gente le cuesta hoy en día. Porque primero dice, ¿y por qué yo? Porque primero, ¿y por qué tengo que perdonar yo? Porque primero, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? Oiga, ese yo, que yo lo he hablado anteriormente, ese yo es el que no
te permite ver una vida en plenitud en Cristo Jesús. Ese yo es el que se entromete entre la relación. Porque para que pueda Cristo operar en nuestras vidas y tener esa revelación, debe de quitarse ese yo, que es el que muchas veces, ese yo con prepotencia, yo soy el dueño de la casa, yo soy el que mando, aquí yo soy el que tengo la autoridad. Ese yo fue lo que le sucedió. Y lo hablé, yo creo que yo lo hablé anteriormente en un programa. Ese yo fue el que destituyó a Satanás del cielo. Eso fue lo que a él lo sacó de aquel lugar, de aquella condición que estaba. La Biblia dice que Satanás tenía un punto referente donde dice que él recibía y él era el que ministraba la alabanza y toda la gloria en los cielos. Pero que un día pensó en el yo, oiga esto, ese yo que te separa de caminar y de poder disfrutar esto que significa el reino de Dios. Dice que Satanás un día pensó que yo, dijo el yo. Cuando Satanás era parte de algo, oiga esto, cuando Satanás era parte de algo, que era parte de ese reino que brillaba con su resplandor, con su gloria, con su autoridad y con su poder, Satanás brillaba, era el lucero de la mañana, resplandecía, dice la palabra de Dios. Oh arcángel, dice vestido con vestiduras, con perlas preciosas, con escarlatas, con todo, con su esplendor. Satanás era parte de algo, era parte del reino de Dios. Pero un día, dice la Biblia, que dejó de querer ser parte de algo y querer ser alguien. En el momento que Satanás piensa eso, deja de ser parte de algo y quiere ser alguien, automáticamente deja de ser luz y se convierte en tinieblas. ¡Wow! Y ese es el problema. Y ese es el problema. Satanás deja de ser parte de algo para convertirse en alguien, automáticamente destituido, y se convierte de luz a tinieblas. Contrario a lo que hace Cristo, que es el referente de nuestra vida. Deja de ser alguien para convertirse en parte de algo glorioso. Y comienza esa negación porque deja de ser alguien para ser parte de un plan tan precioso como era la salvación de su vida y de mi vida. Y por eso es que la Biblia dice, puesta la mirada en Jesús, no en nadie más, sino en Él, en el autor y consumador de la fe. ¿Qué tan diferente es de ser yo a ser parte de algo? Y es el sueño de Dios, ser parte, que tú seas parte de eso, algo tan maravilloso como es su eternidad. Dios te quiere hacer parte de su eternidad, no de algo momentáneo, que es lo que Satanás ofrece, porque Satanás ya no pertenece a la eternidad. Pertenece a algo momentáneo que en cualquier momento puede acabar con su reinado aquí en la tierra. Es más, no tiene autoridad. En su lugar, dice la Biblia, Él manda a todos esos demonios a hacer cosas, pero Él no puede salir de donde está. No tiene esa autoridad. Hasta que llegue el punto donde dice la Biblia que Él va a volver otra vez a reinar. Pero su vida, sus días están contados. Contrario a lo que Dios te ofrece, que es una eternidad permanente. Dios te quiere hacer parte de su eternidad. Pero desgraciadamente se nos hace más fácil vivir lo momentáneo, lo pasajero, porque es bonito, porque nos produce emoción y porque nos mantiene, dizque supuestamente vivos. Pero si, ¿de qué vida estamos hablando?
porque el dador de la vida es Cristo, y si Cristo no opera en nuestra vida, nosotros estamos muertos y desgraciadamente muertos en delitos y pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, ¿qué tengo que hacer yo? Enfocarme en todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús de Nazaret. Perseverar en la oración. Dice que oraban continuamente, unánimes, no importando los días que tuvieran que hacerlo, hasta ver la respuesta de Dios. La aparente tardanza del Señor es la oportunidad para realmente ver lo que hay en nuestros corazones. Cuando Dios se tarda muchas veces en responder, es porque está haciendo un autoexamen a nuestro corazón. Porque hay veces que las bendiciones y las respuestas no están alineadas con nuestro corazón. Por eso es tan necesario muchas veces. Porque hay personas que oran para que he visto a lo largo, después de 18 años de estar en estos caminos tan maravillosos, he visto cómo personas han orado y le han pedido a Dios por un automóvil. Bueno, al final, de una u otra forma tuvieron el carro. Hoy en día no se congregan porque tienen que lavar el carro. Hoy en día no se congregan porque ahora sí tienen para ir a la playa los domingos. Y eso es muy duro. Y eso es muy terrible. Que usted reemplace algo eterno por algo momentáneo. Eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Por eso, muchas veces, cuando nosotros nos vamos a la palabra, dice que cuando Moisés dejó, dice la Biblia que en un momento cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, dice que Moisés subió al monte y tardó bajar del monte. Pero este pueblo, dice, este pueblo que todavía no había aprendido a esperar, dice que comenzaron a hacer cosas que al final fueron cosas que ofendieron a Dios, porque no esperaron que Moisés viniera con el mensaje de parte de Dios. Y muchas veces nos pasa, y le pasa a muchas personas, porque como la respuesta no vino, entonces decido yo hacer las cosas a mi manera. Y casi siempre cuando actuamos así, el resultado es terrible para nuestras vidas. Es terrible. Casi siempre, como Dios no me respondió a la manera que yo quería. Y recuerde que la Biblia dice que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Es contrario. Un ser espiritual no piensa igual que un ser natural. Alguien como nosotros que es materia. Entonces, la gente cuando no ve la respuesta de Dios, viene y comienza a hacer sus cosas a su manera, siempre pidiéndole a Dios, pero actuando en desobediencia. Porque si Dios a usted no lo mandó, eso significa desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias terribles para nuestras vidas. Casi siempre pasa eso. Casi siempre pasa eso. Que nuestro final dice, ay, pero ¿por qué Dios permitió? Porque estabas actuando en tu forma, a tu manera. Y dice la Biblia que cuando Moisés sube al monte, este pueblo no se esperó. Empezó a tener, dice, desesperación, impaciencia y comenzaron a decir, vamos a hacer algo nosotros, dice. No podemos estar en un desierto sin un Dios. Mire, y con todo lo que había hecho Dios por ellos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Dice, vamos a hacer un becerro para adorar, vamos a hacer algo, un ídolo para nosotros adorar. No podemos estar así. Personas que siempre andaban en búsqueda de una respuesta y no del Dios que daba la respuesta. Y terminaron enojando a Dios, molestando a Dios por su conducta irreverente.
Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Wow. Siempre que Dios promete una cosa, ha de cumplir en su tiempo por su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque Dios siempre tarda, siempre tarda, siempre tarda. Y lo vemos en el siervo llamado Caleb. La Biblia dice que cuando Caleb era joven, habían pasado casi 40 años y que Dios le había dado una palabra a Caleb. Que un día le entregaría ese monte, que un día le entregaría ese lugar. Y dice la Biblia que después de 40 años, Caleb dice que había perseverado en el Señor, había permanecido fiel al Señor. Y que un día oró y le dijo, Señor, acuérdate que hace 40 años tú me habías dado una palabra de que me entregarías ese monte, que yo destruiría a mis enemigos y que tú me entregarías ese lugar. Acuérdate, Señor. Y la Biblia dice que aquella misma tarde noche, Caleb dice que comenzó a cabalgar y comenzaron a pelear en contra de aquellos hombres. Y que aquella misma tarde noche Dios le entregó aquello que después de 40 años Dios le había prometido. Para que tú entiendas que Dios siempre respalda su palabra. El problema somos nosotros, por no aprender a esperar en el Señor y por no permanecer y perseverar en todo momento. Nos perdemos de grandes privilegios, nos perdemos de grandes cosas, nos perdemos de grandes, maravillosas cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra trayectoria. Cuando yo comencé hace 18 años, y una tarde noche estaba yo orando en mi casa y le dije al Señor, yo no le servía al Señor, yo solo me congregaba. Y comencé a orar aquella tarde y le dije, Señor, quiero que me muestres para qué tú me diseñaste y cuál es el propósito de mi vida. Porque yo no creo que tú te hayas molestado en entregar lo más preciado que tú tenías, tu hijo, por mí, para que yo viva una vida de rutina, sin significado. Solo ir a trabajar, venir a mi casa, ir a tal lado. Eso no tiene sentido, le dije al Señor. Yo creo que tanto sacrificio y tanto desprendimiento de parte tuya para que yo viva así, yo creo que no. Y comencé a pedirle al Señor, le dije, Señor, muéstrame qué tú tienes y cuál es el significado de mi vida, el por qué y para qué tú me creaste. Y así fue que empecé yo a enamorarme, a apasionarme, a conocer un Dios a más profundidad y a poder entender y comprender que todas estas cosas que pasan a diario, todas estas cosas son perecederas, que lo que realmente importa son las cosas eternas. Y eso fue lo que Cristo hizo. Cristo murió por cosas eternas. Me entregó un bien preciado que soy responsable yo de cuidar todos los días y que tengo que negarme constantemente para que ese Cristo sea reflejado en mi vida. Perseverar en todo tiempo, saber que muchas veces habrá y otras veces no habrá. Saber que muchas veces habrá abundancia, a veces habrá escasez. Pero que nunca mi corazón cambie de posición acerca de lo que es Dios y lo que produce Dios en mi vida. Él es el que nos afirma. Él es el que nos da a nosotros esa permanencia y de levantarnos todos los días con entusiasmo, con gozo. Porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. El querer siempre hacer las cosas correctas conforme a su voluntad.
y no permitir que nada de estas cosas pasajeras nos desenfoque de lo que realmente Dios quiere para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Y es por eso que nosotros necesitamos permanecer, tener esa permanencia, puesta la mirada en Jesús, perseverar en la gracia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículos 43, dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Notamos que fue necesario que a Pablo y a Bernabé les exhortaran para que continuaran perseverando en la gracia de Dios, ya que muchas veces cuando el Señor nos permite abundante bendición espiritual en cuanto a sus obras, podemos olvidarnos que no depende de nosotros, sino que depende de su infinita misericordia. Porque muchas veces decimos, es que lo que yo hago, no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo, quien pone en nosotros, como dice la Biblia, y lo repito, el querer como el hacer. Cuando perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no es por obras nuestras la bendición espiritual, sino es por la grande y maravillosa obra de Cristo. Si bien todos nosotros somos, dice la palabra, como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. Eso dice Isaías capítulo 64. Pero cuando nos vanagloriamos por las cosas que Dios nos permite hacer, pasamos a ese plano. Pero si es nuestras obras, perseveramos en la gracia de Dios, entonces dice la palabra, seremos reconocidos y galardonados. Saber que todo tiene que ver con Él. Es Él el obrar de todo, es el obrar del Espíritu Santo. Oiga esto, es como decir que yo con alguien voy a plantear estrategias y cosas para hacer cosas de Dios. Sabe que cuando usted piensa así, comienza a actuar en el yo. Entonces usted está dejando a un lado el Espíritu Santo, porque el que da el crecimiento en todos los ámbitos ministeriales, espirituales, es el Espíritu Santo. El problema es que hoy en día queremos nosotros hacer nuestras propias estrategias y usar pequeñas cosas que otros hacen en otro lado, como cuando usted debería de rendir y de arrodillarse a Dios y pedirle dirección y discernimiento y que le dé sabiduría. ¿Cómo poder seguir adelante? ¿Cómo emprender este camino? ¿Cómo nosotros podemos hacer que la congregación fluya espiritualmente? No usando estrategias humanas. El problema es que ahora para todo alguien le dice, mire, es que hay un curso para ver cómo hacemos nosotros para hacer crecer tal cosa. Como si eso se tratase de hombres. Cuando usted comienza a hacer esto, usted está impidiendo el obrar del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo haga. Deje que el Espíritu Santo ministre. Niéguese a lo que usted quiere. Porque al final, esto no se trata de mí, de usted. Se trata de Él. Por Él, para Él, y todo tiene que ver con Él, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces queremos ayudarle con nuestras estrategias. No se trata de cosa de hombre ni mano de hombre, se trata de inspiración y ministración y de que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad, porque Él es el que pone en nosotros todas esas cosas. Y cuando eso fluye, wow, la familia, los hijos y todo lo que tiene que ver con nosotros y con el obrar de Dios, comienza a fluir de una manera maravillosa.
comienza a haber un hogar de paz, de armonía, de gozo. Es muy fácil cuando hay una ofensa perdonar. Es un deleite caminar en las cosas de Dios, porque ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Mire lo que dice Gálatas 2:17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pretender yo caminar en esta tierra y pretender yo creer que soy cristiano, o la diferencia, ser discípulo, queriendo cumplir leyes como en el antiguo pacto, se te hará muy difícil. Hasta se ve torpe el ser humano queriendo hacer algo en una condición caída, en una naturaleza caída, esforzándome querer hacer algo en mi humanidad. Es tan imposible. Y queremos cumplir leyes y vemos nuevamente, porque nos encanta a nosotros vivir en el viejo pacto, porque se nos hace fácil venir. Es que yo peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Una naturaleza caída completamente, porque no hay una negación en su vida. Y se ve torpe la persona así. Y así dura 10, 20, 30, 40, 50 años en esa misma condición. Todo porque no se quiere negar a sí mismo y dejar que el Espíritu Santo fluya. Porque esto no es fuerza humana, es del Espíritu Santo. Es más, yo lo decía anteriormente, en este nuevo tiempo en Cristo Jesús, cuando usted le pide fuerzas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te las va a quitar. Te quitará tus fuerzas humanas. Pablo lo dice, cuando soy débil, dice Pablo, porque es necesario que pase todo eso. Y cuando soy débil en mi carne, en mi condición carnal, entonces soy fuerte en el Espíritu. Dice Pablo, entonces, ¿qué debo hacer? Que me quite, porque mientras el hombre tenga fuerzas, siempre va a creer que es él todas las cosas, que soy yo. Pero el Espíritu Santo lo que hace es quitártelas para que aprendas a depender de Él, para que aprendas a tú ver como Él ve. Mientras tanto, nosotros le pedimos paz al Señor y lo que te va a dar son problemas para que aprendas a cultivar la paz. Nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame gozo, dame alegría. Lo que te va a poner son circunstancias difíciles para que aprenda a florecer ese gozo del Espíritu Santo dentro de ti. Y todo es contrario a lo que creemos. Por eso es necesario nosotros vivir perseverando en todo tiempo, puesta la mirada en Jesús, para que así nosotros tengamos esas experiencias maravillosas. Debemos de perseverar en el bien. Siempre usted anhele el bien para los demás. Nunca usted piense contrario a lo que piensa el enemigo. Él vino para matar, hurtar y destruir, pero Él vino para dar vida y vida en abundancia. Contrario, ese es Cristo maravilloso. Es usted expresándose el bien para los demás. Me gozo en que a alguien le vaya bien. Me gozo en que alguien obtenga algo que ha soñado. Me gozo. Me gozo que alguien recibió sanidad. Me gozo que alguien Dios lo guardó en un accidente. Todo es un gozo. Porque eso es lo que habita en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es una alegría que a alguien le vaya bien. Es un gozo que alguien se haya mantenido en los caminos del Señor. Es decir, wow. Qué tremendo, para mí es un privilegio ver a alguien después de 30, 40 años firme, creciendo espiritualmente en los caminos de Dios, expresando los frutos del Espíritu continuamente. Porque eso es, a la iglesia no se va. Yo lo decía anteriormente, cuando nos vamos a congregar a un lugar,
Usted no es para que vaya a figurar porque sabe mucho y porque se le dio un puesto. Usted va a un lugar a expresar los frutos del Espíritu Santo. Somos una expresión continua de ese Cristo maravilloso. Esos frutos, expreso paz, expreso bondad, expreso paciencia, expreso mansedumbre, expreso gozo, expreso gratitud. Son frutos que hay en mí. A eso vamos a la iglesia. Y cuando vamos a un lugar así, wow, usted irradia paz, usted irradia gozo. Es una expresión de su vida porque ha perseverado. Wow. Conclusión, mis amados hermanos. Es necesario que como hijos de Dios tengamos nosotros adversidades, pero debemos perseverar en medio de él para que no haya división ni contienda entre nuestros hermanos. El Señor muchas veces nos prueba con su aparente tardanza en respondernos para probar lo que hay en nuestro corazón, pero debemos perseverar en la oración, que es la comunión con el Señor, para no caer. En la ley perfecta de Dios que mora en nuestros corazones está la libertad en la palabra de Dios, que es la doctrina o una forma de vida en nosotros. Por lo tanto, debemos de perseverar en ella para no caer en legalismos ni en libertinajes dentro de la congregación. Cuando perseveramos en la gracia de Dios, estamos reconociendo que no es por obras nuestra la misericordia de Dios, porque la única obra de justicia ya la hizo Cristo en la cruz. Cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien a nuestros hermanos, debemos de perseverar en ello, porque todo a su tiempo, dice la Biblia, traerá recompensa. Segaremos con gozo todo lo que hemos sembrado, y todo lo que hacemos, lo hacemos no para ser visto, sino una expresión de nuestra propia naturaleza, que es viviendo nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que debemos de perseverar en todo, ver cosas que está pasando con nuestra vida, por qué no hay un crecimiento espiritual, por qué no hay un cambio en nuestro ámbito, en nuestro alrededor. Debemos de perseverar y preguntarnos, hacer ese autoexamen. Señor, que realmente quita todo lo que sobra en mi vida y pon lo que haga falta, para que nosotros podamos vivir y podamos tener esas experiencias maravillosas. Creo que ha sido una mañana maravillosa, ha sido un tiempo glorioso, y bendigo siempre a nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque nos da la oportunidad de expresar su palabra. También lo bendigo a usted, bendigo su casa, sus hijos, su familia, y le pido al Señor que le llene de mucho conocimiento, que traiga ese alumbramiento a su vida, que pueda tener esas experiencias espirituales y que tenga ese anhelo profundo por conocer más a ese Dios que pensó primero en usted que antes de todas las cosas. Le bendecimos y le amamos en el amor de Cristo, y siga adelante, permanezca, persevere, porque grande será su recompensa. Bendiciones, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa Hacia la Intimidad con Dios. Bendiciones, un abrazo a la distancia. Hemos escuchado su programa Hacia la Intimidad con Dios. Gracias por estar conectados. Hasta la próxima. Bendiciones.